Continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Un gusto nuevamente estar con ustedes, señores televidentes, señores radioescuchas, en esta nueva entrega del programa Economía en 3D, con 3 economistas, Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y el que les habla, Mauricio Pozo. En esta oportunidad hemos pensado que es útil para todos los que nos escuchan y nos observan analizar un tema de coyuntura y que ha sido de especial atención por parte de todo el país. Me refiero a la reforma tributaria, la número 12, que envía el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para que ésta pues la discuta, la analice y finalmente la apruebe o la vete y finalmente tome su postura el Ejecutivo. Sobre este tema creemos que hay varios aspectos que se pueden abordar y en ese sentido creo que debemos abordar uno por uno aquellos que tienen que ver con distintos aspectos. En primera instancia me parece que podemos analizar, por ejemplo, el asunto de los impuestos a los bienes como cigarrillos, como bebidas azucaradas, como gaseosas, para ver, de acuerdo a nuestra lectura, cuál es el impacto que podría tener una decisión de esta naturaleza y si es o no de beneficio para lo que busca la autoridad, por un lado supuestamente cuidar la salud de los ecuatorianos y por otro lado recaudar, en el sentido que tiene un estimado de $300 millones que rinda la reforma tributaria. Así que con esta primera parte de la reforma creo que podemos iniciar el análisis, así que le cedo la palabra a mis compañeros de mesa. Empecemos pues aquí tal vez por el doctor Espinosa, para que nos dé su punto de vista sobre el particular. Bueno, primero una cuestión de principio. En un periodo de recesión en que el país requiere de aumentar el consumo para tratar de solucionar parte de los problemas que están afectando a las empresas por la reducción de las ventas, y con el aumento del consumo se puede incrementar posteriormente la inversión, arreglar un poco el asunto del desempleo. El gobierno ha hecho todo lo contrario. Imponer impuestos que van a afectar al consumo. O sea, eso no se debe hacer en periodos de depresión. Pero hay un asunto que no se ha discutido y tiene que ver con lo siguiente. Hace algunos años, en la época del presidente Lucio Gutiérrez, no en tu administración, sino en la que siguió, se hizo un impuesto a los cigarrillos, se aumentó el impuesto a los cigarrillos, pero se hizo un cambio importante en el impuesto, que en lugar de ser un impuesto ad valorem, se fijó un precio mínimo de impuesto, que era la cajetilla que más se vendía. ¿Qué generó eso? Hay una compañía de tabacos que manejaba más o menos el 87% del mercado. Con esta política de fijar un precio mínimo, y el precio mínimo estaba dado por el cigarrillo de más venta, eliminó la competencia. Porque la competencia lo que hacía es tratar de vender a un precio inferior al cigarrillo que más se vendía. Al ponerle que no podían pagar un impuesto en base al valor, sino al precio mínimo que había en el mercado, generó un problema y ya no existe competencia en cigarrillos. Ahora se está haciendo una cosa igual, oye, en gaseosas.
En gaseosas, el impuesto ya no es al valor, sino al volumen, a los litros que contiene la botella de gaseosa. Nosotros sabemos que hay empresas que dominan el mercado de las gaseosas y otras, para poder entrar al mercado de gaseosas, lo que hacen es dan más volumen por el precio, por igual precio de la competencia. Esa es la única forma de entrar. Y había, por ejemplo, una cola que se llamaba Más, creo, que uno veía que se consumía mucho en las construcciones, ¿no? Porque era una botella que brindaba más cantidad de litros a un precio igual al de la competencia. O sea, en definitiva, vendía 3 litros a un precio que la competencia vendía 2. Entonces, esa era la forma de entrar al mercado. Y ahora por primera vez en el impuesto a las gaseosas, se va a gravar no de acuerdo al valor, sino a la cantidad de litros que posea la gaseosa. Entonces esto va a desplazar a la competencia, porque no puede ser que la Coca-Cola, por ejemplo, pueda tener la misma posibilidad de vender que uno que recién está entrando. Ambos tienen que pagar el mismo precio, el mismo impuesto, porque es a litro. Si yo produzco 1 litro, si soy Coca-Cola o soy la nueva que estoy entrando, tengo que pagar el mismo impuesto. Entonces ya no es al valor. Entonces eso tiene que ver la superintendencia de precios, la superintendencia que controla la competitividad tiene que ver para evitar que esto afecte a la competencia. Porque este tipo de impuestos, así como se lo ha presentado, afecta a la competencia. Gracias, Rodrigo. Bernardo. Me ha parecido muy interesante lo que nota Rodrigo. Yo no había escuchado esa apreciación, ese análisis, que en definitiva lo resumiría así: se afecta a que el pequeño entre al mercado. Me parece un tema de análisis. A mí me llamó la atención en esta reforma que van a gravar más a la cerveza, es decir, la cerveza se ve más afectada que los licores tradicionales, que sí, por supuesto, sufren un incremento, pero un incremento muy moderado. Y claro, me llamó la atención esto porque cuando uno escuchó que la propuesta era subir los impuestos porque se preocupaban por la salud, uno pensaría que van a subir más del impuesto que afecta más a la salud. Entonces, cuando vi esto de la cerveza, dije, esta es una señal clara de lo que busca el gobierno, es sobre todo recaudar. Porque es muy fácil recaudar con la cerveza, no hay mayor contrabando, digamos, de cerveza, o no es que uno se va en un viaje al extranjero y trae cerveza, se ve obligado a comprar la cerveza que hay aquí. Y claro, también hay otro tema de preocupación ahí, que tanto con la cerveza como las bebidas azucaradas, como con el cigarrillo, que son consumos, podríamos llamarlos populares, se está afectando a una clase más popular y por lo tanto es un impuesto regresivo, un impuesto que afecta más al que gana menos que al que gana más. Entonces esas serían mis apreciaciones, y también una última tal vez que me llamó la atención al momento de revisar el proyecto de ley, que claro, este componente que uno pensaba que era la parte medular de la ley o casi exclusiva de la reforma, es simplemente un componente, uno de los 6, 7, 8, 9 componentes de la reforma. Es simplemente, me da la impresión que fue la marca con la que se le vendió al proyecto de ley antes de que llegara a la Asamblea, pero una vez que llegó a la Asamblea nos hemos enterado que hay muchos componentes adicionales. Si me permites un momentito, porque así como estábamos hablando de las gaseosas, del problema de que no se grava al valor, sino se grava al volumen. Igual sucede con los cigarrillos, se grava a la unidad de cigarrillo. Cada cigarrillo tiene que pagar un impuesto determinado. ¿Qué es lo que genera eso? Que aquellos que tienen dominio del mercado se impide que nuevos entren, porque la forma de que puedan entrar nuevos es con un precio más bajo que el que tiene el que más vende. Esa es la única forma de entrar al mercado. Entonces,
si ahora se fija el impuesto, bueno, ya se viene fijando por algún tiempo, al cigarrillo, por unidad de cigarrillo, se pierde esa posibilidad de entrada de pequeños y se está apoyando a los que ya tienen control de mercado. Seguramente en este momento la firma de cigarrillos domina más del 95% del mercado, o 96%, pero ya no tiene competencia. Eso mismo va a pasar con las bebidas gaseosas. Y otro aspecto, ¿esto qué es lo que hace? Pasar liquidez del consumidor, generalmente de clase media baja, hacia el sector público. O sea, no estamos aumentando la liquidez, hay un traspaso para que el sector público siga malgastando como lo está haciendo actualmente en su política fiscal. A veces con estas reformas uno como que pierde la lectura del bosque y a veces nos metemos a analizar los árboles en particular, pero lo que dijo Rodrigo al principio me parece bien importante recalcar. El país este momento está adoleciendo de una situación de crisis económica. Creo que ese concepto ya ha sido de alguna manera medio aceptado en las esferas oficiales. Estamos en recesión, las empresas venden menos, los consumidores compran menos, el país se hace más chico. Y claro, en una coyuntura como esa, la teoría y la práctica nos dice que lo que hay que hacer es darle oxígeno al sector privado para que ayude o que el proceso sea lo más corto posible o sea lo más rápido posible salir del proceso. Sin embargo, de eso, como bien se anota, hemos impuesto una restricción, que en este caso son impuestos a los cigarrillos, a las bebidas alcohólicas, a las gaseosas, a las bebidas azucaradas, y claro, esto va en contravía más allá del producto, porque no es el tema de que yo voy a regular la salud, porque la salud, el consumo de bebidas alcohólicas o el fumar son decisiones personales. El Estado está en la obligación de informar de los riesgos del consumo excesivo de alcohol o del uso y consumo de cigarrillos, pero la decisión es de cada uno, por algo se vive en una economía y en un país libre. Pero más allá del tema, lo probablemente de fondo es que no es que se afecta a la persona o se inhibe a la persona, sino que se afecta a toda la cadena de valor. Sí, es el proveedor, es el que vende, es el que comercializa, es el que maneja el camión y transporta las bebidas gaseosas. O sea, es una cadena grande que se ve afectada por una decisión de esta naturaleza. Y además sin afán de concentrar la discusión en los productos estos, pero a mí me da la impresión que en las empresas donde se produjeron se producirían los impactos de estas normas, son empresas que compraron paquetes de acciones en el Ecuador y algunas de ellas incrementaron capital físico, fábricas, plantas, lácteas en un caso, en el otro caso, y a las que poco se hicieron de venir al Ecuador dado el entorno, se les está de alguna manera grabando con esto. Y yo sé que las decisiones no pueden ser a dedo, pero simplemente estoy dando una ilustración para decir, con esto probablemente mañana ninguna se va a atrever a meterle plata al Ecuador, toda vez que se toman decisiones de esta naturaleza. Y por otra parte, que creo que vale la pena para los que nos observan y nos escuchan transmitir, hay un concepto en economía que se llama la curva de Laffer. Cuando uno cobra impuestos muy altos, probablemente empieza a recaudar menos. Es demasiado el diferencial de precio que, por ejemplo, hay en los licores entre Ecuador y los vecinos, o en cigarrillos, que obviamente lo que va a ocurrir es promoverse un mercado ilegal, un mercado paralelo, contrabando, y que en la práctica no termine dando los beneficios tributarios que espera el gobierno. Y también a mí el otro día se me ocurrió decir, bueno, ¿y qué pasaría si toda la gente le hace caso al gobierno? Es decir, ya nadie fuma y nadie toma. No recaudan nada, pues, Rodrigo. Entonces, me parece que tenemos estos dos extremos que en el fondo no corrigen el problema de raíz, como tampoco lo corrigen cuando comparamos del monto de la recaudación que están pensando
generar 300 millones más o menos con el valor del desequilibrio fiscal que probablemente esté alrededor de los 11.000 millones. Es una cifra demasiado grande y esta demasiado pequeña como para producir el desgaste y el impacto que puede generar en una coyuntura como la que estamos viviendo. Mira, Mauricio, a mí me parece que el gobierno está desesperado, ¿no? Están tomando medidas de muy corto plazo. Lo que tú dices, en realidad, esto no significa nada para el problema fiscal que tienen, para el problema fiscal que van a tener en 3 meses o en 2 meses, porque esto no cubre las necesidades que el gobierno tiene diariamente. Lo que yo esperaba, al menos, era que aparezca un análisis de elasticidades, que me digan qué elasticidad tiene el precio de la gaseosa en el consumo de ese bien, o de los cigarrillos, o de los que están imponiendo impuestos, los cigarrillos, las gaseosas, ¿qué más es? Trago. Bebidas alcohólicas. La cerveza. Entonces, algún análisis, porque tienen información y ya son empresas que vienen, productos que se vienen imponiendo impuestos desde hace tiempos. Entonces, deben tener un análisis de elasticidades para saber en realidad cuánto es lo que se puede afectar y si van a obtener tributos realmente en las cantidades que están señalando. Yo quisiera simplemente hacer una anotación para ver si es que pasamos a analizar los otros temas que están... Tú mencionabas, Mauricio, esta cadena que se ve afectada, ¿no? El transportista, las bodegas seguramente de almacenamiento, las tiendas, toda una cadena que se ve afectada. Por supuesto, el consumidor, al pagar más por una bebida gaseosa, por ejemplo, pero también se ve afectado otros sectores de la economía, porque al tener un presupuesto restringido el consumidor y gastarse más en una gaseosa, significa que tiene menos recursos para gastarse en otras cosas. Entonces, no, de manera indirecta esta reforma también va a afectar a otros sectores de la economía, si bien no directamente hago la aclaración. Solo quería añadir este enlace a esta larga cadena que ya describiste hace un momento. Perfecto, me parece el tema. ¿Qué les parece si pasamos a otro ámbito de la ley, que creo que hay cómo comentarlo, y que tiene que ver con el tema de la telefonía fija y móvil al ICE a una tasa del 15%? Creo que tú tenías algún punto en ese tema, Bernardo, para empezar la discusión. Claro, puedo simplemente señalar que cuando yo vi esto, cuando me enteré, cuando vi esto en la ley, dije, esto me parece muy similar a un incremento en combustibles. El transporte es un elemento consustancial del sector productivo y de la misma manera se ha vuelto la comunicación. Las empresas requieren en su actividad productiva utilizar telefonía móvil y fija, y si es que se le va a grabar a la comunicación, van a subir los costos de las empresas y como consecuencia nos vamos a volver menos competitivos. Y ese es justamente el problema que tenemos en el país. Si uno le escucha al presidente con frecuencia, se queja de que no puede devaluar la moneda para abaratar costos y ser más competitivos. Entonces uno dice, bueno, oiga, si es que no puede hacer, ¿cómo hacemos para reducir costos? Veamos, dado que no podemos devaluar, veamos qué mecanismos tenemos para reducir costos. Pero envía esta reforma en la que propone justamente lo contrario, propone un incremento de costos para financiarse al Estado, que es lo que usted mencionaba hace un momento, Rodrigo, que es finalmente una transferencia de recursos privados al sector público para que el sector público pueda seguir cumpliendo con una parte de las obligaciones que tiene pendientes. Entonces, simplemente yo hice esta similitud entre costos de comunicación con costos de transporte. Finalmente se van a incrementar los costos de producción en el país. ¿Qué les parece si pasamos a un receso y entramos a la segunda parte para tratar este tema de la reforma tributaria en manos de la Asamblea Nacional? Enseguida volvemos. Economía en 3D. Te dio la bienvenida al nacer. Estuvo ahí con tus primeros pasos.
con tu primer error, con tu primer beso. Está contigo cuando ganas, cuando pierdes, cuando te vuelves a levantar. En cada momento la puedes sentir. La vida. Derecho humano número 3. El derecho a la vida. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Continuamos Economía en 3D. Entramos en esta segunda parte del segmento del programa Economía en 3D. Estamos analizando la reforma tributaria en manos de la Asamblea Nacional. Ya abordamos el tema de los impuestos a las bebidas gaseosas, analizamos el tema de los cigarrillos, bebidas alcohólicas, cerveza. Vamos a tratar y estamos ya tratando el tema del ICE para la telefonía móvil. Y en este sentido, pues, hemos dado ya un primer criterio sobre el particular. Quisiera escuchar la opinión de Rodrigo Espinosa sobre este asunto. El ICE a los... Telefonía fija y móvil al ICE, tasa del 15%. Bueno, lo que teníamos adicional a lo que Bernardo había manifestado es que este impuesto es exclusivamente a las corporaciones, no es a las personas naturales. Entonces es una formita de demostrar de que está preocupado los pobres, ¿no? Sin darse cuenta de que es importantísimo para la eficiencia de la producción las comunicaciones. Y quienes usan las comunicaciones en las empresas como parte importante de su labor, de su gestión, son las que se van a ver afectadas con este nuevo tributo. Bueno, creo que cuando uno observa a los contribuyentes, sí puede identificar a aquellos de capacidad de aportación tributaria significativa para el Estado. Y de ahí uno puede sacar algunas conclusiones que ya se han venido presentando. Recordemos hace algunos años aquel valor que tuvieron que pagar las compañías de telefonía celular exigida por el Estado para que ellas puedan seguir operando en el Ecuador y recuperen las inversiones que habían realizado. Fueron cifras importantes, en un caso 300, 400 millones, en el otro una cifra similar. Y creo que lo que está detrás de esta incorporación de este impuesto probablemente también tenga un elemento similar, la capacidad de recaudación que pueden tener a través de esta vía. Pero obviamente aquí probablemente lo que tiene que verse no es solamente la óptica de la recaudación. Uno puede recaudar mucho, pero con un costo macroeconómico grande. Yo le puedo subir, me voy a inventar el ejemplo, al impuesto a la salida de divisas mucho, pero si eso me genera una fuga de recursos y la ausencia de inversión extranjera en el balance perdido. Tributariamente recauda más, macroeconómicamente perdido. Y probablemente en este caso podemos utilizar un ejemplo similar. Podemos recaudar algo más por el tema del ICE, pero estamos afectando a una actividad vital para el proceso productivo como son las telecomunicaciones. Como todos sabemos, esto en los tiempos modernos es un instrumento de trabajo. Yo diría hasta el factor capital-trabajo, ahora está más que nunca la tecnología, y la tecnología está puesto en este tipo de medio de producción. En el Ecuador se ha extendido el uso de la telefonía móvil a todos los extremos del país. El productor de una chacra pequeña en algún sitio rural con el celular llama para que le venga el camión a llevarse su producción. Es decir, sí, es un instrumento absolutamente valioso. Y obviamente el momento que se graba con otro impuesto o con un ajuste al impuesto de esta naturaleza, lo más probable es que de una forma u otra el consumidor final va a terminar pagando un costo más alto. Verás, Mauricio, a más de lo que señalas tú,
como este impuesto es un impuesto para las corporaciones, para las empresas, no es para las personas. Entonces lo que va a suceder es que las empresas van a evadir este impuesto. Simplemente van a decir a sus funcionarios, de ahora en adelante ya no tienen el teléfono que les da la empresa, sino que ustedes van a manejar su propio teléfono y van a tratar de hacer ese tipo de mecanismos para pagar menos impuestos. Creo que es un comentario absolutamente válido, José Bernardo. Un tema adicional que a mí me llamó Mauricio, un tema adicional que me llamó la atención cuando vi esto, que en definitiva, como hemos dicho, encarece los costos de producción, es esta ausencia de un plan económico nuevamente. Hace apenas una semana se aprobó una ley en la Asamblea que buscaba, facilitar o flexibilizar el mercado laboral en el país, dada la situación complicada, y de esa manera, en algunos casos, reducir los costos para las empresas. Esto hace lo contrario, incrementa los costos para las empresas. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Me da la impresión que ni el mismo gobierno sabe. Creo que es otro costo más de los ya altos que tiene. ¿Qué les parece si pasamos al otro tema de la reforma y que tiene que ver con el impuesto a la salida de divisas, que como todos sabemos, hasta que esta reforma no se apruebe, tenemos la capacidad de llevar en efectivo al exterior hasta $10,000 sin pagar el 5% de impuesto por ese concepto? El proyecto de reforma enviado habla de que el límite para estar exento del pago del 5 ya no es $10,000, sino 3 salarios mínimos vitales. Esto es aproximadamente $1,098, y cualquier suma por encima tendría pues que pagar ese impuesto del 5%. Establece sí una suerte de compensación, y pongámosle en comillas esto, para decir que si hay un consumo en tarjeta de crédito, también habría algún tipo de beneficio que lo vamos a analizar inmediatamente. Pero la primera parte, que me parece lo fundamental en principio, a mí me parece que una decisión de esta naturaleza, en primer lugar, puede dar lugar a un estado de nerviosismo de la gente, de los actores económicos, como una suerte de invasión a la libertad para poder transportar estos recursos, y podría ser también una invitación a que el mercado empiece a idearse esquemas que estén por detrás de esa cortina por el tema de el impuesto que se quiere gravar. Recordemos que el transportar 8,000, 9,000 o hasta $10,000 para ciertos fines no necesariamente son malos para la economía ni para la persona. ¿Qué pasa? Algún hijo nuestro que vaya a estudiar y que lleve parte de su colegiatura para pagar en el exterior a la universidad una cifra cercana al límite y que ahora no lo puede hacer. O sea, ¿dónde está el pecado, por ejemplo, de una transacción de esa naturaleza? Me parece en ese sentido que no se está actuando de la manera correcta. Y la otra es algo que obviamente se percibe a claridad, es que el gobierno de una forma u otra está tratando de reducir el uso del efectivo. Está tratando de que los agentes económicos reduzcan las transacciones en dinero, y para ello quiere promover el uso, por ejemplo, de dinero electrónico. En este caso de la salida de divisas, obviamente pone ciertos beneficios de hasta $5,000, que puede hacerlo, pero lo de fondo a mí me parece que se está invadiendo a un principio básico en economía, que es afectar lo más fungible, que es el dinero líquido, y cuando uno trata de afectar ese tipo de conceptos, probablemente los beneficios que obtiene son mucho más perjudiciales de lo que se trata de obtener. No sé cómo ves el tema, Rodrigo. Sí, mira, le añadiría a lo que tú señalas un problema de expectativas. La gente puede, primero, el control antes de las expectativas. ¿Cómo va a controlar que solamente una persona esté sacando el monto máximo que le permiten?
van a buscar a todo el mundo, les van a desvestir en el aeropuerto. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, ese es uno de los problemas. Y modifica las expectativas. La gente va a pensar, si eso me hacen ahora, ¿qué espero? Me harán después de 1 mes y 2 meses. Entonces, esto, en lugar de aumentar, de ver modos de aumentar la liquidez, que es la que está faltando en el país, que la gente pueda traer recursos del exterior, acá ahora que tiene problemas de que no tiene financiamiento, se le está poniendo un sinnúmero de trabas a la posibilidad de incrementar el tamaño de la liquidez. Y con esto no sacan nada, porque no van a obtener recursos de una manera importante. Son los turistas que están saliendo. Y no hay una distinción si son gastos para salud, si son recursos para educación y para un sinnúmero de cosas que uno requiere urgentemente en el exterior. Muchas veces gente va llevando para comprarse un repuesto o alguna cosa de ese tipo, cosas pequeñas, o para adquisición de determinados bienes que son indispensables. Están afectando a todo el mundo. Personalmente, para mucha gente, viajar con esa pequeña cantidad de recursos le va a ser muy insuficiente. Si va a quedarse, no se sabe si va a quedarse 3 meses, si va a quedarse 2 meses, si va a quedarse 1 semana o se va por un día. Es lo mismo. Así es. ¿No? Bernardo. Yo tenía algunas observaciones. Primero, ambos han mencionado esto del fin para el cual sacas el dinero. ¿Para qué sacas el dinero, no? Mauricio decía, tal vez para un tema de estudios, que no es ningún pecado. Sí. De pronto, en realidad es una inversión. Usted decía, tal vez un repuesto, alguna cosa. Yo creo que, de cierta manera, se ha satanizado el sacar dinero propio sin razón. Y tal vez el mejor ejemplo que tengamos de esto es del propio presidente de la República. Él sacó cientos de miles de dólares para comprarse un inmueble en Bélgica con todo el derecho. Debía pagar los impuestos, naturalmente, pero los impuestos a la salida de visas, si no me equivoco. Pero tiene todo el derecho de comprarse un inmueble en Bélgica o un carro en Alemania, de poner en una cuenta de ahorros en Francia. No hay nada de perverso de sacar tu dinero propio, bien ganado, a demandarlo. Es el lado, digamos, es la contravía de las remesas que recibimos nosotros. A nosotros nos mandan a nuestros, digamos, conciudadanos, gran parte de ellos reciben remesas de familiares que viven en el extranjero. De la misma manera nosotros mandamos remesas al extranjero para el fin que sea, siempre y cuando sea lícito. Quería hacer esa precisión porque parecería que se ha vuelto un pecado, como insinuabas, Mauricio, esto de sacar dinero del país. No, nosotros podemos hacer con el dinero lo que queramos, insisto, siempre y cuando sea lícito. Quería hacer otro comentario respecto a lo que mencionó Rodrigo de las expectativas. Y haciendo énfasis en esto de la inestabilidad normativa, desde abril del 2007, es decir, 3 meses después de que el presidente Correa se posicionara, hasta diciembre de 2010, estamos hablando de 3 años y medio prácticamente, se realizaron 8 reformas tributarias. Aquí ya no sabemos si vamos en la 12 o en la 15, ya es un número elevadísimo de reformas tributarias que hemos tenido a lo largo de esos 9 años. Pero quiero mencionar la evolución del impuesto a la salida de divisas, que es el que se está modificando aquí. Se implementó en 2007 con una tasa del 0,5% y había exenciones para ciertos tipos de importaciones. 2008, 1 año más tarde, la tasa ya se la duplicó al 1% y se eliminaron las exenciones. En el 2009 la tasa fue del 2%, se la volvió a duplicar, y en el 2011 se la pasó al 5%. Ha sufrido 3 modificaciones, ha tenido 4 tasas distintas, y ahora se quiere incluso gravar la salida de divisas por un monto bastante pequeño. Un par de comentarios más. El primero, yo he pensado en esta ley, me he hecho esta pregunta con frecuencia. Esta ley va a promover el contrabando. Y digo, tal vez un poco de cigarrillos, porque van a ser más baratos los de afuera, venga un poco de cigarrillos. La cerveza no sé qué tanto, pero el dinero se está volviendo una mercancía. Va a haber contrabando de dinero, va a haber contrabando de dólares, porque legalmente va a salir sin ser declarado del Ecuador hacia afuera.
Es decir, te vas a meter en el calzoncillo, en el sostén, no sé en dónde van a ponerse el dinero, pero en definitiva el dinero se está volviendo con esta medida una mercancía. El concepto es bastante dramático lo que está haciendo, y un par de observaciones que había escrito. Decía yo, sería interesante tener a final de año una lista de cuánta gente declaró el impuesto por salir con un monto efectivo que excedía los 1.098 dólares. Quisiera saber, evidentemente se les va a pescar a algunos y van a tener que pagar la multa y demás, pero quisiera saber cuánta gente se acercó y dijo, yo llevo 2.000 dólares, quisiera tributar por los 900 y pico. Y quisiera también saber, sería interesante tener una lista de cuántos turistas extranjeros dejaron de venir al país, porque al salir tendrían que potencialmente pagar un impuesto por una parte de su dinero que no gastaron en el país. Me parece realmente injusto que venga un turista con, voy a decir, 5.000 dólares, se gasta 3.000 y luego tiene que tributar porque no se gastó más de su propio dinero bien ganado en su país de origen. No es una medida que fomenta el turismo, definitivamente. Supuestamente en ese caso no debería tributar si no tiene residencia tributaria en el país. Es lo que debería. Yo quisiera pasar a una pausa para abordar dos observaciones más sobre este tema que me parecen importantes. Volvemos enseguida, señores televidentes. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Estamos en la exposición sobre la esclavitud. Como ven, los esclavos eran secuestrados, encadenados durante semanas y amontonados en barcos en condiciones realmente espantosas. Como lo pueden ver, eran tratados como animales y trabajaban todo el día sin recibir paga. Algunos capataces eran muy crueles, los azotaban y golpeaban como se ve en las fotos. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, señores televidentes, radioescuchas, sobre el tema de la reforma tributaria en discusión en la Asamblea Nacional. Estábamos hablando sobre el impuesto a la salida de divisas y yo me quedé con dos temas que me parecen importante anotar. En primer lugar, ¿por qué la gente saca, por ejemplo, para abrir una cuenta en el exterior plata? ¿Y por qué no deja la plata aquí? ¿O por qué la gente tiene plata en los colchones y sacó de los bancos? Porque tiene desconfianza, porque no se siente segura, porque no ve certero el rumbo de la política económica, porque no sabe qué va a pasar mañana. Por lo tanto, debemos atacar el problema por la raíz del mismo y no por el síntoma del mismo. Si no generamos confianza, todas las trabas que pongamos y los controles que pongamos finalmente no van a dar resultado. Hagamos un programa económico que dé la credibilidad, la confianza necesaria y estaremos con la mejor forma de poder hasta eliminar este impuesto y que los recursos se queden en el Ecuador, que es un tema importante. Y el otro comentario que quería hacer es, el sistema financiero está cuidando la cartera. Si aquí va a haber este tope de 1.098 y le vamos, pongámoslo entre comillas, obligar a que consuman con tarjeta de crédito, esas tarjetas tienen cupos. No necesariamente van a ser aprobados, o es que estamos promoviendo desde la esfera oficial un daño de la cartera a través del uso de tarjetas de crédito, que es un tema que también no se ha abordado, que yo creo que no debemos descuidar ni dejarle de margen en una norma de esta naturaleza, que tiene estas secuelas que a veces no se ven a simple vista, pero sin duda son parte de los efectos de una decisión de esta naturaleza. ¿Qué les parece, compañeros de la mesa, si entramos a tratar el asunto del dinero electrónico, que es otro de los temas importantes que se incluye en este proyecto de reforma? Y quisiera oír la opinión de Rodrigo Espinosa. Bueno, primero, tal como yo había señalado, el dinero electrónico no iba a tener ningún papel importante, porque
habían considerado que íbamos a tener una cantidad importantísima de utilización. Se hablaba de que en un año, que ya se cumplió el 24 de diciembre, íbamos a llegar a 500,000 de ecuatorianos que utilizaban este sistema de dinero electrónico y más o menos a 10 millones en pagos, ¿no? O sea, se hablaban de cantidades modestas, pero importantes a lo que en la realidad sucede. Tenemos $800,000 en este mecanismo. O sea, no juega ningún papel. El presidente del Banco Central señaló, por la preocupación que había del sistema financiero y de la gente respecto a qué iban a hacer, si ese dinero electrónico iba a estar respaldado. Y siempre señalaron de que iba a haber un respaldo de 1 a 1. Pero yo le he escuchado en declaraciones al presidente del Banco Central señalar de que el dinero no puede estar ocioso en el banco, sino es una pecera, decía. El dinero tiene que usarse. O sea, no había tal gestión de que iban a mantener 1 a 1 como respaldo al dinero electrónico. Lo que están haciendo ahora es obligar a que mayor gente utilice el dinero electrónico. Y todos sabemos de que el Banco Central del Ecuador no tiene liquidez, no tiene recursos. Ha entregado recursos al sector público sin tener el contravalor en el Banco Central, porque la Reserva Monetaria Internacional que existe ahora apenas cubren las reservas bancarias. Entonces saca recursos hasta para hacer los préstamos de más de 1.000 millones del gobierno, para los títulos del Banco Central, para dar crédito a la banca pública, y está haciendo horrores. Y ahora uno de los mecanismos que tiene, porque ya como no tiene ni liquidez, porque decimos que la reserva no llega a cubrir las reservas bancarias, eso ha sucedido en algunos meses, entonces es la posibilidad de que a través del dinero electrónico puede el Banco Central tener liquidez para entregarle al sector público. Entonces dice, muy bien, las operaciones que se realicen con estos mecanismos electrónicos van a tener 2% de reducción del IVA. Entonces, si yo quiero que me reduzcan 2% en mis transacciones, voy a abrir un mecanismo en el Banco Central, voy a depositar una cantidad, aunque sea $1, para beneficiarme de esta disminución del 2% del IVA. Que no sé, ahora, si es el 2% me van a dar a través de dinero electrónico o cómo me van a dar. O será cuando yo compre, ya no voy a pagar el 10% si compro con el mecanismo del dinero electrónico. En ese momento me van a cobrar solamente el 10% del IVA o cómo van a hacer. No está explicado eso. Entonces, esa es una de las cosas. Otra cosa que dicen, las empresas que utilicen el dinero electrónico van a tener determinados beneficios. Entonces, todo para tratar de maquillar el balance del Banco Central con liquidez que sale del sector privado, que no aumente el monto de la liquidez que sale del sector privado para que el gobierno siga desperdiciando en gastos innecesarios. Porque no, si dijeran estos recursos que se los va a usar a través del dinero electrónico van a servir para este propósito y sea un propósito que nosotros estemos considerando positivo, por lo menos. Pero aquí es abierto para cualquier tipo de gasto, corriente, pago de sueldos, de salarios, compra de bienes, lo que sea. Hasta para las sabatinas, para los viáticos, para lo que sea. Entonces, eso es un problema. Si todo el mundo, la opinión pública dice el Banco Central está casi quebrado, porque eso es lo que se oye, no tiene reservas monetarias para cubrir sus obligaciones. Se oye que los gobiernos locales dicen, mi plata no pueden tomarse. El sector financiero dice, la plata del encaje no pueden tomarse. Y todo el mundo dice, mi plata no se pueden tomar.
pero están tomada ya esa plata. Ya no cubre todas las necesidades. Entonces, el Banco Central está como el IES, en una situación de solvencia bien grave. Y es lamentable que dejen una institución tan importante como el Banco Central al próximo gobierno para que enfrente estos gravísimos problemas. Bernardo. Yo soy muy escéptico respecto a la capacidad de esta reforma de fomentar el uso del dinero electrónico. 2 puntos del IVA no es mayor incentivo cuando hay muchas incertidumbres respecto al sustento que hay detrás de este mecanismo, así que si bien se nota que hay algún interés para fomentar este uso, yo soy escéptico respecto al alcance que vaya a tener en la práctica y me preocupa nuevamente la señal. La señal, como ya ha notado Rodrigo, es que se quiere trasladar recursos al Banco Central para que el Banco Central haga ¿qué con ese dinero? Ese dinero debiera estar respaldado, va a estar respaldado. Hay una serie de interrogantes al respecto. Sabemos que el Banco Central ha sido un prestamista importante para el gobierno. Sabemos que las reservas internacionales a duras penas cubren las reservas bancarias. Y me parece que la inseguridad va a impedir que un mecanismo, un medio de pago muy útil que se usa en muchos países como es el medio electrónico, tome vuelo en el Ecuador. El medio electrónico bien armado puede ser muy valioso para facilitar el consumo y las transacciones en el país, pero me parece que no va a avanzar como quisiéramos los ecuatorianos que suceda. Creo que para añadir a este tema algunos comentarios. Uno, los pasivos exigibles del Banco Central son mayores en cerca de 4.000 millones a los activos líquidos. Estamos hablando de los líquidos, no estamos hablando del Museo del Banco Central o del carro del gerente, estamos hablando de los activos líquidos, la caja, las inversiones, lo que queda del oro y algunas participaciones en otros organismos. Por lo tanto, le vamos a añadir en este caso otro pasivo que se llama dinero electrónico. Entonces, obviamente la pregunta y la preocupación está, ¿habrá el respaldo suficiente para el uso de eso? Porque si bien es cierto, yo puedo comprar en dinero electrónico abriendo una cuenta en dinero electrónico, el macroagente que ahora le llaman, que es del banco, el banco va a abrir su cuenta en el central, pero de ahí yo ya no sé lo que hace el central con la plata, ese es el problema, a pesar de que yo sí abrí con mi dinero. Entonces sí hay una suerte de incertidumbre de lo que va a pasar. Y el otro tema que me parece importante mencionar es, ¿de cuándo acá pues el Banco Central es un banco comercial? Yo les he hecho esa pregunta muchas veces. El Banco Central, señores, no es un banco comercial, es un banco de custodia de los medios de pago. Un banco tiene que preservar que los medios de pago, la economía y la liquidez sean suficientes y que debe actuar como un tercero confiable, opinando sobre decisiones de carácter macroeconómico. El Banco Central no está para prestar la plata que recibe de los depositantes, ni con moneda propia, ni sin moneda propia, peor sin moneda propia. Y además, ¿qué pasa pues con esa plata que se prestó a la banca pública que trajeron del exterior y que se perdió porque la cartera vencida es del doble de lo que es la banca privada? Se perdió la cartera, se perdieron las reservas. ¿Quién da fe sobre esos recursos que tanto se promulgó diciendo de que estaban muertos, que no ganaban nada y que había que hacerles producir? Claro, produjeron pero tasas negativas porque esa plata no se recuperó. Entonces me parece que aquí hay bastantes dudas y finalmente yo diría, si yo me compro un par de zapatos en $100 y pago 112 porque hay que pagar el IVA y me quiero beneficiar de un descuento que ahora me dan el 1 si pago con tarjeta de crédito, oye, yo pagué con plata, con dólares, yo quiero que me devuelvan en dólares, ¿por qué me van a obligar a recibir en una moneda que yo no pagué, en este caso llamada dinero electrónico? Entonces, creo que hay unos principios que se están socavando a través de esta motivación para el uso del dinero electrónico, quién sabe para qué necesidades fiscales que yo estimo tendrá el gobierno. Verás, otra cuestión, Mauricio, que conviene señalar es, claro, se habla de que se va a reducir en 1% el IVA cuando se pague con tarjetas. Hay ese problema que tú señalaste muy bien, de que el crédito a través de las tarjetas está generando la mora más importante en el sistema financiero. Entonces, los bancos están cuidando
la utilización de las tarjetas. Pero una cosa que me preocupó es que en las declaraciones del presidente del Banco Central señala y dice que cuando se han analizado los incentivos para los pagos electrónicos, él dice lo siguiente, comillas, recoge iniciativas propias del gobierno y del sistema financiero. Eso sí me quedé preocupado, que el sistema financiero, no creo que el sistema financiero esté dando este tipo de iniciativas del gobierno. Yo creo que el sistema financiero obviamente le va a interesar de que se trancen más operaciones a través del sector y probablemente busque que... Las tarjetas de crédito. No, en general, no solo de las tarjetas, sino que no haya tanta liquidez que haya salido porque interfiere con la intermediación. No sé qué quieren decir con eso, pero en todo caso creo que el tema está lo suficientemente analizado. Tú tenías un tema para abordar, Bernardo. Yo simplemente estaba chequeando los datos, por eso quería comentar este asunto, nada más. Gracias, Mauricio. La reforma elimina los intereses por mora al SRI o al IES para las instituciones a las que el gobierno aún no ha cumplido con los pagos atrasados. Estaba viendo en el SRI la cobra de intereses por mora en enero de 2015 fue 4,1 millones. 4,1 millones en enero de 2015. En enero de 2016 fue 82,3 millones. ¿Por qué? Porque por la estrechez de liquidez. Entonces, claro, simplemente quería decir, han creado esto para suavizar la situación de liquidez que están enfrentando las empresas, pero esto da cuenta del problema que estamos viviendo en la economía. Las empresas no tienen dinero y por eso es que los intereses por moras han incrementado de manera significativa al SRI o al IES. Solo quería anotar eso, solo para demostrar, para graficar la situación que estamos viviendo. Por supuesto, bueno, lamentablemente nos quedó corto el tiempo, pero como esto es un asunto que va a estarse discutiendo durante 30 días de acuerdo a la norma que habla de económico urgente, creo que podemos abordar algunos de los aspectos que no alcanzamos en esta ocasión a abordar, como es, por ejemplo, el paso de las transferencias del gobierno central a los gobiernos seccionales, a los municipios, el tema de los vehículos importados para los discapacitados y algo que le interesa mucho a Rodrigo, como es el tema de los jubilados y el impuesto que tendría que pagar sobre cierto monto que parecería ser que fue ya abortado por parte del gobierno, pero que lo podemos de todas maneras analizar en una próxima oportunidad, conjuntamente con otros elementos del quehacer macroeconómico que creemos que son importantes para información de todos ustedes. Queremos nuevamente agradecerles por su presencia escuchándonos, por su presencia observándonos en esta oportunidad y pues volveremos en una próxima entrega tratando temas de vital importancia de la economía del país y de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.